¿Te imaginas que una decisión tan simple como ir al baño determine si vives o mueres? Harrison O'Keefe se levantó a las 4:30 de la mañana para una necesidad básica. Y en exactamente 20 minutos, estaba atrapado en el fondo del océano, 100 pies bajo el agua, rodeado por los cuerpos de sus 11 compañeros muertos. Completamente solo. En oscuridad absoluta. Con aire que se agotaba respiración por respiración. Los expertos en supervivencia calculan que tenía menos del 3% de posibilidades de seguir vivo después de las primeras 12 horas. Pero Harrison no solo sobrevivió 60 horas en condiciones que destruirían a cualquier ser humano. Transformó esa experiencia en algo que va a cambiar completamente la manera en que enfrentas los peores momentos de tu vida. Y antes de que termines de escuchar esta historia, vas a entender por qué los científicos siguen estudiando el caso de Harrison como algo que desafía las leyes de la supervivencia humana. Pero te advierto, si ya estás sintiendo claustrofobia con solo imaginar esta situación, regálame un like y suscríbete, porque lo que realmente pasó allá abajo es 1000 veces peor de lo que tu mente puede procesar. Hora cero. La decisión fatal. Son las 4:30 de la madrugada del 26 de mayo de 2013. Harrison Odjegba Okene, cocinero nigeriano de 29 años, se despierta en su camarote del Jascon 4, un remolcador de 160 pies que corta las aguas del Golfo de Guinea. El barco estaba en misión rutinaria: estabilizar un petrolero de Chevron a 20 millas de la costa de Nigeria. Era el tipo de trabajo duro, pero bien pagado para mantener a sus familias que él y los otros 11 tripulantes habían realizado cientos de veces antes. Harrison no tenía manera de saber que en exactamente 20 minutos, esa rutina de toda la vida se convertiría en una pesadilla que desafiaría todo lo que creemos posible sobre la supervivencia humana. Y cuando escuches lo que decide hacer después de sobrevivir esto, vas a entender por qué esta historia cambió completamente mi perspectiva sobre lo que realmente somos capaces de soportar. Harrison había preparado la cena para todos la noche anterior. Había bromeado con sus compañeros sobre sus esposas, sus hijos, sus planes para cuando terminara esta misión. Eran más que colegas, eran hermanos del mar. Pero a las 4:50 de la madrugada, mientras Harrison está en el pequeño baño del barco, algo cambia en el océano. Una ola masiva de 20 metros se alza desde las profundidades del Golfo de Guinea como una montaña de agua líquida. Una pared que se mueve a velocidad terrorífica directamente hacia el Jascón 4. Una pared de agua que va a cambiar su vida para siempre. El momento que lo cambió todo. En el Golfo de Guinea, las tormentas pueden generar olas monstruosas sin previo aviso. Esa madrugada, esa pared de agua golpeó el Jascón 4 como si fuera un juguete de plástico en una bañera gigante. Harrison siente el primer impacto como un terremoto. Las paredes del baño tiemblan violentamente. Los objetos caen por todas partes. El sonido es ensordecedor, como si el mundo entero se estuviera partiendo en dos. En segundos, el mundo de Harrison se voltea literalmente. El barco se inclina 90 grados, luego 180 grados, quedando completamente boca abajo. Harrison, vestido solo con ropa interior, siente como la gravedad pierde todo sentido, mientras el agua fría del Atlántico entra por todas las aberturas del barco como ríos furiosos. Pausa este video por un segundo y piensa en esto. Estás medio dormido, en ropa interior, en un espacio del tamaño de un baño pequeño. De repente, tu mundo entero se voltea violentamente 180 grados, y agua helada como cuchillos líquidos comienza a entrar por todas partes. Tienes exactamente 30 segundos antes de que todo se llene completamente. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Cómo decides entre la vida y la muerte en menos tiempo del que te toma atarte los zapatos? Y aquí viene lo verdaderamente terrorífico. Harrison tuvo que tomar esa decisión en completa oscuridad, sin saber siquiera si el lugar al que nadaba lo salvaría o lo mataría más rápido. El pánico inicial es total. Su mente no puede procesar lo que está sucediendo. ¿Un naufragio? ¿Una explosión? ¿Un ataque? Cuando enfrentamos una amenaza mortal inmediata, nuestro cerebro primitivo toma control absoluto. Harrison no toma una decisión consciente sobre dónde ir.
Su instinto de supervivencia, refinado por millones de años de evolución, lo impulsa hacia el único lugar donde sus pulmones detectan aire disponible, la oficina del ingeniero del barco. Luchando contra corrientes de agua helada que lo arrastran en direcciones opuestas, Harrison nada desesperadamente hacia esa pequeña habitación. Y ahí sucede algo que desafía completamente la física. La burbuja. Imposible, cuando un barco se hunde boca abajo, el aire atrapado normalmente se escapa por cualquier abertura disponible. Pero imagínate esto. Es exactamente como cuando pones un vaso boca abajo en una tina llena de agua. El aire queda completamente atrapado adentro por la presión del agua. Eso es exactamente lo que pasó en la oficina del ingeniero. La habitación tenía exactamente 1,2 metros de altura. Cuando el Hascon 4 se asentó en el fondo arenoso del océano a 100 pies de profundidad, el aire que había estado en esa habitación se comprimió por la presión monstruosa del agua, pero no pudo escapar. La física creó una burbuja de aire respirable, como una campana de buceo natural. Harrison emerge del agua helada dentro de esa pequeña burbuja y puede respirar. Su cuerpo tiembla incontrolablemente por el shock y el frío extremo, pero está vivo. Se encuentra sentado en agua salada hasta la cintura. Agua que se filtra lentamente, pero que no puede inundar completamente la habitación, debido a la presión del aire atrapado. La parte superior de su cuerpo está en esa burbuja de aire que literalmente es la diferencia entre la vida y la muerte. Puede respirar. Su corazón late como un martillo neumático. Está vivo. Pero Harrison no sabe que lo que acaba de encontrar, esta burbuja que lo mantiene vivo, está a punto de convertirse en algo mucho peor que una prisión. En las próximas 60 horas, va a descubrir que estar vivo en el fondo del océano puede ser infinitamente más terrorífico que morir ahogado. Si pensabas que encontrar aire era el final de sus problemas, no tienes idea de lo que realmente significa estar completamente solo en el lugar más silencioso y oscuro de la Tierra. Pero cuando su mente comienza a procesar la realidad de su situación, se da cuenta de algo terrible. Está completamente solo. Los sonidos del naufragio han cesado. No escucha voces. No escucha movimiento. Solo el silencio más absoluto y perturbador que jamás había experimentado. Llevamos 12 horas con Harrison. El silencio bajo el agua no es solo ausencia de sonido. Tiene peso físico, densidad, presencia. Es un silencio que puedes sentir presionando contra tus oídos, llenando tus pulmones, aplastando tu mente. En ese silencio sobrenatural, Harrison puede escuchar cosas que nunca había notado antes. Su corazón late como un tambor tribal en sus oídos. Su respiración suena amplificada, como si estuviera dentro de una catedral subterránea. Puede escuchar el crujido lento y constante del metal del barco, ajustándose a la presión inmensa del océano. Y puede escuchar algo más perturbador: el eco hueco de su propia voz cuando comienza a gritar desesperadamente por sus 11 compañeros de tripulación. «Samuel, Matthew, ¿alguien me escucha?». Su voz rebota en las paredes metálicas y regresa a él como un fantasma burlón. Los hombres con los que había preparado la cena apenas unas horas antes, con los que había bromeado sobre sus familias, con los que había planeado regresar a casa después de esta misión, ya no están. En algún lugar en los corredores inundados de este barco volcado, yacen inmóviles en la oscuridad. Harrison se da cuenta gradualmente de que es el único sobreviviente en lo que ahora es una tumba de metal gigante enterrada en el fondo del océano Atlántico. Comenta abajo qué crees que harías en esta situación, porque lo que Harrison hace para mantener su cordura es algo que los neurocientíficos ahora recomiendan para situaciones de trauma extremo. Pero aquí viene algo que va a ponerte los pelos de punta. Harrison no sabía que cada respiración que tomaba lo estaba matando lentamente de una manera que es científicamente fascinante y aterradora a la vez. ¿Cómo mantienes la cordura cuando te das cuenta de que todos los que conocías están muertos y que estás completamente solo en un lugar del que podría ser imposible escapar? En la oscuridad más absoluta que puedas imaginar. Una oscuridad tan densa que no puedes ver tu propia mano frente a tu cara. Harrison comienza a orar con una intensidad que nunca había sentido antes. Repite el Salmo 54 una y otra vez,
como un mantra de supervivencia. Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Escucha mi oración, oh Dios. Presta oído a las razones de mi boca. Lo que Harrison hace sin saberlo es implementar algo que los neurocientíficos modernos reconocen como extremadamente efectivo para regular el sistema nervioso bajo estrés extremo. Esta práctica repetitiva, rítmica y enfocada calma la respuesta de pánico del cerebro y permite el pensamiento racional, incluso en circunstancias desesperantes. Harrison comienza a crear rutinas mentales estructuradas para mantener su mente ocupada y estable. Divide su tiempo en periodos específicos, sesiones dedicadas a orar intensamente, momentos recordando vívidamente a su esposa y familia, sesiones donde recita de memoria las recetas de cocina que conoce, y tiempo dedicado a planear detalladamente lo que haría cuando finalmente saliera de allí, porque Harrison había tomado una decisión fundamental y no negociable. Iba a salir de allí vivo. Pero lo que estaba a punto de experimentar pondría a prueba esa determinación de maneras que ningún ser humano debería enfrentar. Han pasado 30 horas. Le quedan aproximadamente 30 horas de aire respirable. La probabilidad de rescate ha bajado al 0,8%. Su cuerpo está comenzando a fallar sistemáticamente. Y lo que está a punto de pasarle va a demostrar qué tan frágil es realmente la línea entre la cordura y la locura total. Para el segundo día, las condiciones físicas de Harrison comienzan a deteriorarse de maneras brutales y sistemáticas. La hipotermia se establece gradualmente mientras el agua salada, helada, roba constantemente el calor de su cuerpo. Sus músculos comienzan a temblar incontrolablemente, no ocasionalmente, sino en espasmos constantes y violentos que no puede controlar. Es la forma desesperada de su cuerpo de generar calor cuando sus reservas de energía se agotan. La deshidratación severa comienza a afectar sus funciones cognitivas. Su lengua se hincha. Sus labios se agrietan hasta sangrar. Su mente comienza a volverse confusa, nebulosa, menos aguda. Está literalmente rodeado de millones de galones de agua, pero ni una sola gota que pueda beber sin envenenar su sistema con sal. Es una ironía cruel y tortuosa. Estar rodeado del elemento que más necesitas para vivir, pero no poder acceder a él sin acelerar tu propia muerte. El hambre ataca su estómago con calambres intensos y constantes. Su cuerpo, sin acceso a alimentos, había comenzado a consumir sistemáticamente sus propias reservas de grasa y luego sus músculos para mantener funcionando sus órganos vitales. Literalmente se está digiriendo a sí mismo para sobrevivir. Pero hay otro enemigo más insidioso y psicológicamente destructivo que todos los anteriores: la privación sensorial extrema. Después de más de 24 horas en oscuridad absoluta, sin estímulos visuales, sin variación en el ambiente, sin contacto humano, la mente de Harrison comienza a crear sus propias realidades. Comienza a escuchar voces claras y distintivas, las voces familiares de sus compañeros de tripulación muertos. No son susurros vagos o imaginaciones difusas, son voces claras, con tonos específicos, diciendo palabras específicas. Los escucha llamándolo por su nombre con la misma entonación que usaban cuando estaban vivos. Los escucha teniendo conversaciones completas, preguntándole cómo está, ofreciéndole ayuda, discutiendo sobre el rescate. Harrison responde a estas voces. Mantiene conversaciones completas, preguntándoles dónde están exactamente, si pueden moverse, si han visto alguna señal de rescate. Te imaginas estar en un espacio extremadamente reducido, en la oscuridad más absoluta imaginable, donde el silencio es tan denso que puedes escuchar literalmente tu propia sangre fluyendo por tus venas, y de repente escuchar claramente las voces de personas que sabes con certeza absoluta que están muertas. Si esto te está poniendo nervioso solo de escucharlo, imagínate vivirlo sabiendo que cada minuto que pasa reduce tus posibilidades de salir vivo. Para alguien que nunca ha experimentado privación sensorial extrema, es imposible comprender qué tan completamente reales pueden ser estas alucinaciones auditivas. No son como sueños vagos o fantasías conscientes. Son experiencias sensoriales completas, vívidas, convincentes, que tu cerebro produce con total convicción y detalle.
Hubo múltiples momentos donde Harrison estaba completamente convencido de que había perdido la razón para siempre. Pero desarrolla una estrategia mental crucial que probablemente le salvó tanto la cordura como la vida. Aprende a reconocer conscientemente las voces como productos de su mente estresada bajo condiciones extremas, pero crucialmente, no les da poder emocional sobre sus decisiones de supervivencia. Mientras tanto, algo invisible y letal está sucediendo con cada respiración que toma. 48 horas completadas. Estadísticamente, Harrison ya debería estar muerto. Su aire está envenenado. Su cuerpo se está descomponiendo. Su mente está fracturada. Pero lo que está a punto de suceder va a cambiar todo. Y cuando escuches cómo termina esta parte de la historia, vas a entender por qué los expertos en supervivencia siguen estudiando su caso 10 años después. Para el tercer día, la piel de Harrison había comenzado a arrugarse y despellejarse como una pasa gigante. Después de más de 40 horas continuamente sumergido hasta la cintura en agua salada altamente corrosiva, mostraba signos severos de maceración, la descomposición gradual de su piel por exposición constante a la humedad. Sus dedos y manos lucían como si hubieran estado en un baño durante semanas. La piel se desprendía en capas. Las heridas no sanaban. Empeoraban constantemente. Pero lo más peligroso y potencialmente mortal era algo completamente invisible que estaba sucediendo con el aire limitado en su burbuja de supervivencia. Con cada respiración que tomaba, Harrison estaba incrementando gradualmente los niveles de dióxido de carbono tóxico en su pequeño espacio de aire y simultáneamente disminuyendo los niveles de oxígeno disponible. Los científicos que posteriormente estudiaron su caso calcularon que para el segundo día, Harrison estaba respirando aire con niveles de oxígeno peligrosamente reducidos y niveles de CO2 que deberían haber causado inconsciencia y muerte. Los altos niveles de dióxido de carbono en su sistema causaban acidosis respiratoria, una condición potencialmente mortal que lleva a confusión mental severa, letargo extremo y, eventualmente, paro cardíaco. Harrison comenzó a experimentar los síntomas sin entender qué los causaba. Cada respiración requería esfuerzo consciente. Sentía como si alguien estuviera presionando constantemente su pecho. Su mente se volvía cada vez más confusa y lenta. Para que puedas entender lo que experimentaba, siente tu pecho ahora mismo. Nota cómo el aire entra y sale naturalmente, sin esfuerzo consciente, automáticamente. Ahora imagínate que cada respiración requiere el doble de energía y esfuerzo consciente que la anterior. Imagínate que cada inhalación se siente como si alguien estuviera apretando lentamente una bolsa de plástico alrededor de tu cabeza, permitiendo menos aire cada vez. Tu cuerpo comienza a luchar desesperadamente por algo que siempre has dado por sentado. Aire limpio y abundante. Y no entiendes por qué está sucediendo, lo que lo hace psicológicamente más terrorífico. Harrison sentía que se estaba ahogando lentamente en aire, pero no podía comprender el proceso científico detrás de su sufrimiento. Entonces, en su momento de mayor desesperación física y mental, escuchó algo que cambió completamente todo. El sonido de la esperanza. A través del agua, Harrison escucha algo que inmediatamente reconoce que no es producto de su mente alucinante. Es un sonido específico, técnico, inconfundible. Burbujas de aire subiendo a través del agua en patrones regulares. Burbujas que definitivamente no vienen de él. Se queda completamente inmóvil, casi sin respirar, entrenando todos sus sentidos restantes en esa dirección. Su corazón se acelera con la primera chispa real de esperanza que ha sentido en más de 48 horas. Lo vuelve a escuchar claramente, inconfundiblemente. Alguien más está ahí fuera en el agua. Alguien con equipo de buceo. Harrison comienza a gritar con toda la fuerza que le queda en sus pulmones dañados. ¡Ayuda! ¡Estoy aquí! ¡Estoy vivo! Lo que Harrison no sabe en ese momento es que en la superficie del océano, una operación marítima oficial había comenzado 12 horas antes. Pero no era una operación de rescate de sobrevivientes. Era una operación de recuperación de cuerpos. Cuando un barco comercial permanece perdido y sin comunicación por más de 48 horas, los protocolos marítimos internacionales automáticamente asumen que no existen sobrevivientes posibles. Las estadísticas de supervivencia después de 48 horas en condiciones de naufragio son estadísticamente cero.
Los buzos comerciales profesionales están descendiendo con una misión específica y sombría. Encontrar y recuperar los cuerpos de los 12 tripulantes que se asume han muerto en el accidente del Jascon 4. Están preparados mental y emocionalmente para encontrar cadáveres, no sobrevivientes. Llevamos 60 horas con Harrison. El momento imposible. El primer buzo comercial, siguiendo protocolos estándar de recuperación de cuerpos, navega sistemáticamente a través del barco volcado con su equipo de filmación subacuática. Ha localizado y documentado ya 4 cuerpos en diferentes secciones del barco destruido. Su trabajo es técnico, metodical, profesional. Ha hecho esto muchas veces antes. Entonces, mientras navega por los corredores sumergidos con su linterna submarina, ve algo en su campo de visión que su cerebro inicialmente no puede procesar. Una mano humana. Pero esta mano no está inmóvil como las otras que ha encontrado. Esta mano se mueve deliberadamente, intencionalmente. Se mueve como solo puede moverse una mano controlada por una mente consciente. El buzo se queda paralizado por varios segundos, su mente luchando para procesar lo que está viendo. En su experiencia profesional, esto es literalmente imposible. ¿Te imaginas lo que sintieron las personas monitoreando las transmisiones de video en vivo desde la superficie? Las personas en la embarcación de rescate no pueden procesar inicialmente lo que están viendo en tiempo real en sus monitores. Después de más de 60 horas, después de haber recuperado ya varios cuerpos, hay inequívocamente alguien vivo allá abajo. Esa mano sigue moviéndose intencionalmente. Aparece un brazo completo, también moviéndose con propósito. Luego emerge una cara humana completa. La cara de Harrison O'Keefe, vivo, consciente, completamente alerta, mirando directamente a la cámara del buzo con una expresión que mezcla incredulidad total, esperanza desesperada, y el alivio más profundo y primitivo que un ser humano puede experimentar. Sus ojos, después de 60 horas de oscuridad más absoluta, reaccionan a la primera luz artificial que ha visto. Su expresión cuando se da cuenta de que finalmente, después de más de 2 días y medio de soledad total y desesperación, alguien ha venido por él. En ese momento, tanto Harrison como el buzo experimentan un shock emocional que ninguno de ellos olvidará jamás. Pero encontrar a Harrison vivo era solo el comienzo del problema técnico más peligroso y complejo. La operación imposible. Sacar a Harrison vivo del fondo del océano no es simplemente una cuestión de llevarlo rápidamente a la superficie. Su cuerpo había estado sometido a presión monstruosa durante más de 60 horas continuas. Para que puedas entender los peligros, imagínate tu cuerpo como una lata de refresco que ha estado en el fondo de una piscina profunda durante días. Si subes esa lata demasiado rápido a la superficie, la diferencia de presión la hace explotar violentamente desde adentro. Eso es exactamente lo que le sucedería al cuerpo de Harrison si lo subieran directamente. Las burbujas microscópicas de nitrógeno, que se habían disuelto en su sangre bajo presión extrema, se expandirían súbitamente como globos inflándose dentro de sus venas y arterias. Sus pulmones podrían literalmente reventar como papel de burbujas. Su cerebro podría hincharse hasta causarle la muerte en cuestión de minutos. Subir a Harrison directamente a la superficie habría sido equivalente a firmar su sentencia de muerte después de milagrosamente encontrarlo vivo. Los buzos de rescate ahora enfrentan un dilema técnico y médico brutal. Cada segundo que Harrison permanece en el fondo, su aire limitado se agota más, acercándolo a la muerte por asfixia. Pero cada movimiento hacia la superficie puede matarlo instantáneamente por descompresión. Están corriendo contra 2 relojes mortales simultáneamente. Primero, deben estabilizarlo médicamente en esa misma burbuja de supervivencia donde ha estado atrapado. Con manos que tiemblan por la adrenalina y la presión de salvar una vida humana en condiciones extremas, conectan una máscara de oxígeno médico puro directamente a su rostro. Es literalmente como inyectar vida pura en un cuerpo que había comenzado a morir célula por célula. Imagínate la sensación física de respirar aire completamente fresco y rico en oxígeno, después de 60 horas respirando el mismo aire reciclado, viciado y tóxico. El alivio fisiológico y psicológico es tan abrumadoramente intenso que Harrison comienza a llorar incontrolablemente dentro de la máscara de oxígeno.
Después de más de 2 días controlando estrictamente cada emoción para mantener su cordura y su voluntad de vivir, finalmente puede permitirse sentir la magnitud completa de lo que había vivido, sufrido y milagrosamente sobrevivido. Pero llegar a la superficie no es el final de su calvario. Es apenas el comienzo de otra fase igualmente peligrosa. Harrison debe pasar 19 horas adicionales completamente encerrado en una cámara de descompresión. Una habitación sellada herméticamente donde la presión atmosférica disminuye gradualmente, grado por grado, para permitir que su cuerpo se ajuste lentamente sin matarlo. Imagínate la situación. Después de 60 horas en el infierno acuático más absoluto, ahora debe esperar 19 horas más en una caja de metal, completamente consciente y despierto, sabiendo que cualquier falla técnica en esa cámara podría matarlo cuando estaba literalmente a centímetros de la libertad y seguridad totales. El giro que nadie vio venir, finalmente, después de 79 horas totales de encierro, 60 bajo el océano y 19 en descompresión, Harrison O'Keefe emerge completamente libre. Cuando ve por primera vez el océano Atlántico abierto desde la superficie, ve un mundo que nunca había apreciado tanto, un cielo que nunca le había parecido tan hermoso e infinito, un sol que nunca había sentido tan cálido contra su piel, un aire que nunca había sabido tan dulce y limpio en sus pulmones. Los médicos de emergencia que lo examinan no pueden creer su estado físico relativamente estable. Tiene deshidratación severa pero completamente tratable, hipotermia moderada que responde bien al tratamiento y problemas dermatológicos significativos pero manejables médicamente. Los análisis de sangre confirman niveles extremadamente peligrosos de dióxido de carbono acumulado en su sistema. Los especialistas en medicina submarina calculan que le quedaban literalmente solo unas pocas horas más de aire respirable antes de la asfixia total e inevitable. Un poco más de tiempo bajo el agua, y esta historia habría terminado de manera completamente diferente. Los meses siguientes presentan desafíos psicológicos enormes para Harrison. Desarrolla trastorno de estrés postraumático severo y debilitante. Las pesadillas son constantes y vívidas. Revive el naufragio completo noche tras noche. El simple sonido del agua corriendo de un grifo lo hace entrar en episodios de pánico total e incontrolable. Pero entonces, después de meses de terapia psicológica intensiva, Harrison toma una decisión que sorprende y confunde a todos los que conocen su historia traumática. ¿Puedes adivinar qué decide hacer el hombre que sobrevivió 60 horas atrapado en el fondo del océano? Antes de decirte qué decidió Harrison, quiero que comentes abajo tu predicción. ¿Qué crees que haría alguien que desarrolló terror clínico al agua después de sobrevivir 60 horas en el fondo del océano? ¿Se alejaría del agua para siempre? ¿Se mudaría a un desierto? ¿Desarrollaría fobia permanente a los barcos? Tu respuesta va a demostrar qué tan poco entendemos realmente sobre la naturaleza humana y nuestra capacidad de transformar el trauma en propósito. Decide convertirse en buzo comercial profesional. Sí, exactamente lo que estás pensando. El hombre que sobrevivió 60 horas en el fondo del océano, que desarrolló terror clínico al agua, que sufría ataques de pánico con el sonido de agua corriente, decide entrenar profesionalmente como buzo comercial para trabajar diariamente en el mismo ambiente acuático que casi lo destruye completamente. En 2015, Harrison se inscribe en un programa extremadamente riguroso de entrenamiento para buzos comerciales. Tiene que aprender sistemáticamente a controlar su pánico psicológico bajo el agua. Tiene que reentrenar completamente su sistema nervioso para no activar respuestas de terror cada vez que se sumerge. El proceso es brutal física y emocionalmente agotador. Cada inmersión inicial es una batalla intensa contra sus propios traumas más profundos. Pero Harrison persevera con una determinación que impresiona profundamente a sus instructores y compañeros, y finalmente se gradúa como buzo comercial, completamente certificado. La transformación imposible. Hoy en día, Harrison O'Keefe trabaja profesionalmente haciendo reparaciones submarinas complejas en las mismas aguas exactas del Golfo de Guinea donde casi muere. Trabaja regularmente en plataformas petrolíferas, realizando soldaduras especializadas bajo el agua, inspeccionando cascos de barcos comerciales y participando activamente en operaciones oficiales de búsqueda y rescate.
Ha participado personalmente en múltiples rescates exitosos en el Golfo de Guinea y se ha convertido en una figura reconocida y respetada en la comunidad de buzos comerciales de África Occidental. El hombre que experimentó el terror más absoluto bajo el agua, eligió deliberadamente convertir el agua en el lugar donde salva vidas humanas diariamente. Harrison no solo sobrevivió su experiencia límite más extrema, la transformó conscientemente en su misión de vida. Harrison nos demuestra que el poder más grande que tienes como ser humano no está en tus músculos físicos o tu inteligencia técnica. Está en tu capacidad de decidir, una y otra vez, incluso en tus momentos más oscuros, que no te vas a rendir jamás. Todos tenemos nuestro propio océano oscuro. Esa situación, ese miedo, ese trauma que nos paraliza. La pregunta no es si vas a enfrentar tu océano oscuro. La pregunta es, cuando lo hagas, ¿vas a elegir que te destruya o vas a elegir que te transforme? Si esta historia cambió tu perspectiva sobre lo que realmente somos capaces de soportar y superar, dale like y compártela. Porque hay alguien en tu vida que necesita escuchar que es posible no solo sobrevivir a lo imposible, sino convertirlo en tu propósito de vida. Y no te olvides suscribirte para traerte más historias que te inspiren a ser más fuerte de lo que jamás imaginaste.